Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. El Catecismo del Papa San Pío X es el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada Papa no debe escribir un catecismo. El catecismo es la enseñanza apostólica comunicada por el magisterio de la Iglesia. Entonces, de vez en cuando, un papa saca un catecismo, dice, esta es la fe de la Iglesia, esta es la enseñanza de la Iglesia. Este catecismo es un tesoro, El Papa Benedicto XVI dijo, el Catecismo Mayor del Papa San Pío X fue para muchos una guía segura en el aprendizaje de las verdades de la fe, por su lenguaje sencillo, claro y preciso, y por su eficacia expositiva. Entonces utilizamos esto porque es un catecismo seguro, claro, seguro y conciso. Hoy hablamos del sacramento del orden sacerdotal. De un golpe decimos todo, después vamos a analizar más a fondo. ¿Qué es el sacramento del orden sagrado? El orden sagrado sacerdotal es el sacramento que da la potestad de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas, e imprime en el alma el carácter de ministro de Dios. Entonces el sacramento del orden sacerdotal es el sacramento que da poder, autoridad de ejercitar los sagrados ministerios que miran al culto de Dios y a la salvación de las almas. Entonces el sacerdote, el hombre de Dios, el hombre ministro del Señor, recibe el poder de consagrar el cuerpo sangre de Cristo, el poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23, el poder de dar el Espíritu Santo, el poder de ungir los enfermos. Si alguien está enfermo, llamen los presbíteros, es decir, los sacerdotes de la iglesia, que lo ungen con óleo santo, dice Santiago en su carta, capítulo 5, 14. Y también el orden sacerdotal imprime un carácter, es decir, un sello espiritual que lo hace apto de ejercitar este ministerio de hecho. ¿Por qué se llama orden? Se llama orden porque consiste en varios grados, subordinado el uno al otro, de los cuales resulta la sagrada jerarquía. ¿Cuáles son esos grados? El supremo grado es el episcopado, que encierra la plenitud del sacerdocio. Después sigue el presbiterado o el sacerdocio simple, luego diaconado, subdiaconado y las órdenes que se llaman menores. Después del subdiácono tenemos el acólito, el exorcista, el lector, el portero, etc. ¿Instituyó Jesucristo inmediatamente todos los grados del orden sagrado? Jesucristo instituyó inmediatamente los dos grados superiores del orden sagrado, que son el episcopado y el sacerdocio, simple. Por medio de los apóstoles instituyó luego el diaconado, del que se derivan las demás órdenes inferiores. La Iglesia es sabia desde el inicio del seminario, bien da el poder de ser portero de la Iglesia, de ser lector, de ser exorcista, de ser acólito, de ser subdiácono y después diácono y sacerdote, poco a poco. ¿Cuándo Jesucristo instituyó el orden sacerdotal? Jesucristo instituyó el orden sacerdotal en la última cena, al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar la Santísima Eucaristía. De hecho, la noche de la última cena, nuestro Señor tomó el pan, lo bendijo,
Y dijo a los apóstoles, después de haber consagrado su cuerpo en la última cena, Jesús consagró a los apóstoles sacerdotes del Nuevo Testamento, dándoles poder para consagrar su cuerpo, cuando dijo, hagan esto en memoria mía. San Mateo 26, 26, San Lucas 10, 22, 19. Este poder fue dado únicamente a los apóstoles, y a quienes los apóstoles lo comunicaron más tarde, lo que llamamos obispos y sacerdotes. Obispos y sacerdotes. Los pastores protestantes, por ejemplo, no tienen ningún poder sacerdotal. Los poderes de predicar, bautizar, perdonar los pecados, consagrar el cuerpo del Señor y dirigir el rebaño del Señor en nombre de Cristo fueron comunicados por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles los comunicaron a sus sucesores, por obispos sacerdotes, únicamente en la iglesia católica, no en otra. Entonces, por esta razón, los pastores protestantes, pobrecitos, pueden ser de buena voluntad y hasta honestos y piadosos, bien, no son sacerdotes, no tienen el poder ni de perdonar los pecados, ni de consagrar el cuerpo sano del Señor, ni de ungir a los enfermos, ni de dar el Espíritu Santo. No tienen nada. Pobres de ellos, piensan ser ministros y no lo son, no lo son, no han recibido ningún poder ni de Cristo, ni de los apóstoles de Cristo, ni del lugar teniente de los apóstoles de Cristo. Es Lutero que los nombró como catequistas, como predicadores de su secta, nada más. Pobre de ellos, pobre de ellos. Por eso los más instruidos, los más honestos, los más humildes, bien, se hacen católicos. En los últimos 10 años, más de 2.000 pastores de alto nivel, especialmente en Estados Unidos, en Europa, sí son católicos. Entonces, cuando Jesucristo instituyó el sacramento del orden, dijimos, lo instituyó nuestro Señor en la última cena, al conferir a los apóstoles y a sus sucesores la potestad de consagrar su cuerpo y sangre. Cuando digo hagan esto en memoria mía. Y el día de la resurrección confirió a los mismos apóstoles el poder de perdonar los pecados o retenerlos, constituyéndolos así los primeros sacerdotes de la nueva ley en toda la plenitud de su potestad. El día de la resurrección Cristo aparece a los apóstoles, dice, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, y a quienes tienen quedan retenidos. No puede ser más claro. El poder de perdonar los pecados, San Juan 20, 22, 23. ¿Quién es el ministro del sacramento del orden sacerdotal? ¿Quién puede hacer otro obispo u otro sacerdote? El ministro del orden sacerdotal es solo el obispo. Solamente un obispo puede hacer otro obispo o puede hacer sacerdotes. Nadie más, nadie más. Y Lutero, por ser simple sacerdote y no obispo, no pudo hacer sacerdotes y por lo tanto nombró predicadores que llamó pastores que no tienen ningún poder sagrado. ¿Es pues grande la dignidad del sacerdocio cristiano? La dignidad del sacerdocio cristiano es grandísima, por la doble potestad que le confirió Jesucristo sobre el cuerpo real y sobre su cuerpo místico, que es la Iglesia, y por la divina misión que le encomendó de guiar a todos los hombres a la vida eterna. Entonces, la dignidad del sacerdote cristiano es grande porque Jesucristo le dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre, y también el poder de representarlo. Quien a usted escucha, me escucha. Quien a usted rechaza, me rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. San Lucas 10, 16. Y también dijo a los apóstoles, vayan, prediquen, enseñen, bauticen, como embajador suyo. San Mateo 28, 19. Y también dijo a San Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas y pastorea mis corderos. Eso también es muy importante. San Juan 21, 15. Pastorear las ovejas del Señor, no cualquiera recibió este poder. Entonces el sacerdote tiene poder de a la vez pastorear la grey del Señor, el cuerpo místico, guiar a los demás cristianos a la vida eterna, y a la vez consagrar su cuerpo y sangre y expulsar el demonio y el pecado por el perdón de los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes
pero los pecados quedan perdonados a quienes tienen que quedar detenidos. ¿Es necesario en la Iglesia Católica el sacerdocio? El sacerdocio católico es necesario en la Iglesia, porque sin él los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa, que es el sacrificio de la cruz renovado con la misma eficacia en su provecho sobre el altar. Entonces, sin sacerdote, los fieles se verían privados del santo sacrificio de la misa y de la mayor parte de los sacramentos. No habría quien los adoctrinase en la fe y serían como ovejas sin pastor, presas de los lobos. En una palabra, no existiría la Iglesia tal como la fundó Jesucristo nuestro Señor. Y por eso las fuerzas del mal, las fuerzas anticristianas ocultas siempre hacen la guerra al sacerdocio para corromper la sociedad y para que no haya sacerdotes. Entonces hay 5 sacramentos que solamente el sacerdote puede dar. El sacerdote o el obispo, la confirmación, la misa, la Eucaristía, la confesión, perdón los pecados, el orden sacerdotal, los santos óleos. Estos 5 sacramentos son sacerdotales. Si no hay sacerdote, no hay sacramentos. Y esto es gravísimo. Luego, el sacerdocio católico no faltará jamás en el mundo. El sacerdocio católico, no obstante la guerra que mueve contra él el infierno, durará hasta el fin de los siglos. Porque Jesucristo ha prometido que las potestades del infierno no prevalecerán jamás contra su iglesia. Entonces, queridos hermanos, pase lo que pase, siempre Dios en su misericordia deja una porción sana para perpetuar su plan. Aunque quede un solo obispo en el mundo, un solo obispo en el mundo, puede hacer otros obispos y otros sacerdotes y siguen. El Papa en sí es obispo, se llama Papa por ser obispo de Roma, nada más. ¿Es pecado despreciar a los sacerdotes? Es pecado gravísimo, porque el desprecio y las injurias contra los sacerdotes van contra el mismo Jesucristo, quien dijo a sus apóstoles: quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. San Lucas 10:16. Quien a ustedes escucha, me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me mandó. ¿Qué fin ha de tener quien abraza el estado eclesiástico? ¿Qué fin debe tener un joven que quiere ser sacerdote? Quien abraza el estado eclesiástico ha de tener por único fin la gloria y alabanza de Dios y la salvación de las almas. Si tiene otro fin, está muy equivocado, no está en su camino. Tomaría un pasaporte para el infierno. Entonces, el que entra al seminario únicamente debe tener como fin, meta, la gloria de Dios y la salvación de las almas. ¿Qué es necesario para entrar en el estado eclesiástico? Para entrar en el estado eclesiástico es necesario, ante todo, la vocación divina. ¿Qué ha de hacerse para conocer si Dios llama al estado eclesiástico? Para conocer si Dios llama al estado eclesiástico, hay que hacer esto. 1. Rogar fervientemente al Señor que manifieste su voluntad. 2. Tomar consejo del propio obispo o de un sabio y prudente director espiritual. 3. Examinar con diligencia si se tiene la aptitud necesaria para los estudios, ministerios y obligaciones de tal estado. Obligación de estado, cumplir con su estado, la salud, la castidad, etc. ¿Haría mal quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina? Quien tomase el estado eclesiástico sin vocación divina haría un grave mal y se expondría a peligro de perderse. Entonces, el que entra como sacerdote sin tener la vocación, bien, sin cumplir las obligaciones también, bien, toma el camino del infierno, se pone en peligro de perderse eternamente. ¿Hacen mal los padres que por motivos temporales, económicos, inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico? Los padres que por motivos temporales, económicos, inducen a sus hijos a abrazar sin vocación el estado eclesiástico, cometen una culpa gravísima, porque usurpan el derecho que Dios se ha reservado de escoger sus ministros y ponen a sus hijos en peligro de eterna condenación. Entonces nadie para escapar a la situación del mundo o la miseria o crisis económica debe entrar al seminario para sacerdote. Si no es su vocación, no es su vocación. ¿Cuáles son los deberes de los fieles respecto a los llamados a la órdenes sagradas?
Los fieles deben dejar a sus hijos y subordinados en plena libertad de seguir la vocación de Dios. 2. Rogar a Dios se digne proveer a su iglesia de buenos pastores y celosos ministros, por lo cual han sido instituidos los ayunos de las 4 témporas. Y 3. Tener singular respeto a todos los que por las órdenes están consagrados al servicio de Dios. Las témporas son 4 veces al año, se hacen oraciones especiales con ayuno, y en este tiempo normalmente se ordenan los sacerdotes, se ordenan los diáconos, etc. Entonces hemos visto que Jesucristo instituyó el sacerdocio en la última cena, cuando dio a los apóstoles el poder de consagrar su cuerpo y su sangre. Esto lo vemos en el Evangelio, San Lucas 22, 19 y San Mateo 26, 26. Es importante esto. San Pablo dice algo muy importante: somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. 2 Corintios 2:20. Somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por eso el sacerdote no tiene derecho de predicar opiniones personales o cosas mundanas. Debe predicar la palabra de Dios y de hacer conocer la voluntad de Dios al pueblo, llevar al pueblo a la salvación, al arrepentimiento, a la vida eterna, y no otras cosas, por ejemplo, meterse en cuestiones económicas, sociales, políticas de partido, etc. No, el sacerdote es sacerdote para todos y debes ayudar a todos a salvarse. Como Cristo dice: como el Padre me envió, así os envío a vosotros. San Juan 20, 21. San Mateo 28, 19. Es importante esto, es muy, muy importante de tener... hacer lo que Cristo quiere que hagamos y no otras cosas. Entonces Jesucristo dio a los apóstoles los poderes. Si Dios quiere, vamos a amplificar esto en otras charlas. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa nos tome bajo su manto, y recemos por las vocaciones. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos santos sacerdotes. Señor, danos muchos santos sacerdotes. Señor, da muchas santas vocaciones religiosas. San Pío X ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted quiere conocer más y mejor la fe católica, te aconsejo de suscribirte al canal Catecismo Católico Tradicional y de escuchar todas las charlas sobre el credo, precisamente, los mandamientos, y especialmente la oración. Que Dios los bendiga.